hoy estamos aquí para hacer un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Más bien para dar inicio a una serie que tenía muchas ganas de hacer. Porque desde hoy, en los próximos meses, vamos a repasar el universo de películas de Marvel. Empezando, como no podía ser de otra forma, con Iron Man de 2008. Quiero aclarar antes de nada que no voy a comentar la película como tal. Más bien voy a aprovechar la cronología de la película para comentar algunas curiosidades. He hecho muchas curiosidades. No sé qué tal va a quedar este vídeo, que es un poco diferente a los que suelo hacer, pero espero que os guste. Sin más, vamos a comentar Iron Man. Sí que quiero comentar que la primera escena de Iron Man me rompió un poco los esquemas, porque no conocía mucho al personaje, pero me esperaba una escena más de presentación típica. En cambio, lo que vemos es a Tony Stark en un vehículo militar siendo secuestrado por terroristas afganos. Y aquí es donde entra la primera curiosidad, porque en los cómics el secuestro ocurre en Vietnam, no en Afganistán. Ya en la segunda escena, como digo, ya nos encontramos más con la típica presentación de un protagonista. Y vemos que Tony Stark tiene muchísimo carisma, muchísima personalidad y que Robert Downey Jr. es perfecto para el papel. Y por eso Jon Favreau, el director, lo quería como protagonista de Iron Man. Por eso y también por el pasado de Robert Downey Jr. luchando contra las adicciones. Porque la verdad es que Tony Stark en los cómics también tiene que luchar contra ellas. De hecho, un arco argumental muy interesante de las viñetas se llama El Diablo de la Botella. Robert Downey Jr. además llegó a declarar que Iron Man cambió su vida. Y ambos, director y actor, trabajaron muy juntos en la película, hasta el punto de que Robert Downey Jr. puso una oficina al lado de la de Jon Favreau, porque quería estar totalmente involucrado en la escritura del guión. Al poco de empezar, además de a Tony Stark, conocemos también a Pepper Potts, interpretada por Gwyneth Paltrow, aunque en realidad el papel fue primeramente ofrecido a Rachel McAdams. Sin embargo, esta actriz lo rechazó. Una Rachel McAdams que, por cierto, años después volvería a Marvel interpretando a Christine Palmer en Doctor Strange. Además, Gwyneth Paltrow aceptó, entre otros motivos, porque el estudio donde se rodó la película estaba a tan solo 15 minutos de su casa. De esta manera, además de estar trabajando, podía pasar mucho tiempo con sus hijos. Al inicio de la película comprobamos también cuál es la relación que tienen Tony Stark y Pepper Potts. Ahora, ¿os imagináis a otro actor con otra actriz con esta misma relación? Ya hemos hablado de Rachel McAdams, pero ¿qué otros actores fueron considerados para Iron Man? Hablamos de Tom Cruise, Hugh Jackman, Clive Owen, Patrick Dempsey, Nicolas Cage y también Sam Rockwell. De hecho, Sam Rockwell era la segunda opción por si Robert Downey Jr. rechazaba el papel. Al final acabó volviendo al universo como Justin Hammer. También conocemos rápidamente a Rhodey, interpretado por Terrence Howard, que no continuó en el universo a pesar de su gran trabajo y del éxito de la película. Por lo que parece, para la segunda película no solo no recibió un aumento de su sueldo, o al menos no un aumento tan grande como esperaba, sino que su personaje no aumentó en relevancia. Y no cabe duda de que había planes para que Rhodey tuviera más relevancia, incluso para que apareciera Máquina de Guerra, porque en una de las escenas del final de la película, Rhodey se queda mirando una de las armaduras de Tony Stark y dice: "Será la próxima, amigo". De hecho, cabe mencionarse que Terrence Howard sí tuvo una pequeña continuación en el universo después de la película, porque ese mismo año, en 2008, puso voz al videojuego Iron Man. E incluso se habló de que tendría su propio spin-off como Máquina de Guerra. Sin embargo, al final todo acabó en malos términos entre él y el estudio. De hecho, también entre él y Robert Downey Jr., que habían tenido muy buena relación durante el rodaje. Hasta el punto de que en una ocasión Terrence Howard acusó a Robert Downey Jr. de quedarse con su dinero. En este sentido, cabe mencionarse que con el paso de los años sí que han limado asperezas. Y continuando con la película, también al principio conocemos a Obadiah Stane, interpretado por Jeff Bridges. Jeff Bridges estaba muy incómodo al principio del rodaje. Muy incómodo porque el guión no estaba terminado. Y él es conocido por prepararse muy bien sus personajes, por preparar muy bien sus películas. Pero en el caso de Iron Man no pudo hacerlo. No obstante, como él mismo cuenta, cuando pensó que estaban haciendo un proyecto amateur de 200 millones de dólares y que la estaban liando parda, empezó a divertirse y a relajarse.
Además, también es interesante conocer que Jeff Bridges también estuvo muy involucrado en la escritura del guión. De hecho, se pasaba horas y horas con Robert Downey Jr. escribiendo y ensayando ellos solos sin hacer caso al resto de guionistas. Además, hablando de la improvisación, Jon Favreau, el director, dijo que finalmente hizo que la película fuera mucho más natural. Y también al inicio de la película conocemos a Jarvis con la voz de Paul Bettany, que actualmente desde hace unos años es Visión. Aunque por aquel entonces ni siquiera existía la idea de este cambio de personaje. De hecho, la verdad es que Paul Bettany hizo únicamente el trabajo como favor al director, Jon Favreau. Es más, incluso pensó que le pagaron demasiado dinero por solo 2 horas de trabajo. Y otra curiosidad con respecto a Jarvis es que en los cómics es el mayordomo de Tony Stark. En cambio, en la película no quisieron hacerlo así porque no querían que todo el mundo lo comparara con Alfred, el mayordomo de Batman. Y ahora, volviendo al flashback, en Afganistán nos encontramos con el primer Iron Man, una versión totalmente rudimentaria. Muy diferente a la versión final de la armadura del superhéroe que pesaba 50 kilos y tenía 450 piezas. Y de Afganistán nos volvemos a Nueva York para comentar cuando Tony Stark vuelve a casa. Porque si os acordáis, lo primero que hace es comerse una hamburguesa. Y parece ser que esto es una referencia precisamente a sus problemas con las adicciones. Porque cuenta la leyenda que Robert Downey Jr. empezó a cambiar su vida cuando se encontró en el fondo del pozo comiendo una hamburguesa malísima. De esta manera, esa hamburguesa que se come en la película sería una referencia a ese cambio de vida que decidió hacer. Y en la primera fiesta a la que Tony Stark acude después de volver, conocemos a Phil Coulson, interpretado por el actor Clark Gregg. Es un personaje que no existía en los cómics, que fue creado para la película. De hecho, al principio en la película ni siquiera tenía tanta relevancia. Originalmente en el guión ni siquiera tenía nombre, se le llamaba Agente. Todo cambió cuando Jon Favreau vio la química que el personaje tenía con el resto del reparto. Fue entonces cuando decidió darle más importancia. Y nos vamos un poco más adelante en la película para confirmar a Obadiah Stane como el gran villano. Aquí entra otra curiosidad porque en realidad el villano original era el Mandarín, el que terminó siendo el villano de Iron Man 3. Lo que ocurrió fue que Jon Favreau no sabía cómo plasmar su historia en esta primera película. Por eso acabó descartando la idea, a pesar de que se anunció al Mandarín como el villano de Iron Man en la San Diego Comic Con de 2006. Y ya nos vamos al final de la película para comentar la primera curiosidad, y es que la batalla que Iron Man tiene con Ironmonger está basada en el cómic 200 de Iron Man. Un momento, ¿os habéis fijado que hace un rato se me apagó la pantalla del ordenador? ¿Y no podéis avisar? Entonces, al final de la película, Tony Stark se revela como Iron Man. Aunque en realidad, en los cómics, en las viñetas, esto no ocurre hasta después de 30 años de historias. Y así se cierra con broche de oro Iron Man, el inicio del universo Marvel. Pero tenemos muchas más curiosidades. Por ejemplo, mientras estaban rodando la revelación de Tony Stark como Iron Man, Jon Favreau, el director, les dijo a todos que solo era un sueño de Tony Stark. Y aunque es verdad que con esta revelación acaba la película, tenemos una escena postcréditos, en la que aparece Nick Furia, interpretado por Samuel L. Jackson, que le presenta a Tony Stark la iniciativa Vengadores. Y esta escena se mostró durante los títulos de crédito porque los responsables de la película no querían que los espectadores se distrajeran con ella durante la misma. Y también porque realmente no estaban seguros de que Iron Man tuviera el éxito suficiente como para continuar con esa idea. Y al final ocurrió todo lo contrario, porque tanto la película como esa escena fueron un éxito rotundo. Y ahora vamos con algunas curiosidades fuera de la cronología de la película. Siguiendo con el éxito de Iron Man, consiguió recaudar 585 millones de dólares. De haber sido un fracaso, el universo Marvel nunca hubiera existido, al menos como lo conocemos actualmente, porque Marvel recibió 525 millones para realizar 7 años de películas. Y si la primera no funcionaba, adiós a todo. Afortunadamente, tanto para ellos como para nosotros, como decimos, fue un éxito. Un éxito después de 17 años de intentos. No de la película de 2008 en sí, sino de una película de Iron Man. Porque durante muchos años el proyecto pasó por diferentes estudios, empezando por Paramount. Un estudio con el que Marvel llegó a un acuerdo para 6 películas. Sin embargo, cuando Disney compró Marvel todo cambió. Y finalmente Paramount se quedó con Iron Man 2, Capitán América el primer Vengador y Thor.
Y además de hablar de estudios, tenemos que hablar también de directores. Porque en los años 90, Stuart Gordon, el director de Reanimator, quiso llevar a cabo el proyecto. No sé muy bien qué pasó entonces, pero sí que sé que Fox llegó a ofrecer el proyecto a Quentin Tarantino. En este caso tampoco se sabe demasiado de lo que ocurrió, pero por lo que parece ni siquiera dejaron mucho tiempo a Tarantino para pensar. Por lo que parece, Fox rápidamente descartó este proyecto. En realidad, lo que quería Fox era competir contra Warner, que en 1989 habían tenido muchísimo éxito con el Batman de Tim Burton. Y también tenemos que hablar de guionistas, aunque en este caso sin nombres. Lo que sí podemos decir es que decenas de guionistas rechazaron a Iron Man. Y lo hicieron por lo que parece porque veían que Iron Man era demasiado oscuro. Y que Marvel era un estudio sin ninguna experiencia cinematográfica. Digamos que esos guionistas a los que no puedo poner nombre no se atrevieron a embarcarse en el proyecto. También quiero hablar de los efectos especiales, porque Iron Man fue la última película del experto Stan Winston, a quien conocemos por otras películas como Aliens El Regreso o Terminator 2. Las dos, de hecho, consiguieron el Oscar a mejores efectos especiales. Y hablando también de ideas descartadas, originalmente se iba a hacer referencia a que Tony Stark había fabricado los tentáculos del Dr. Octopus de Spider-Man 2. Y por último, pero no por ello menos interesante, porque no podíamos hacer este vídeo sin mencionar a Stan Lee. Un Stan Lee que aparece en la película interpretando a Hugh Hefner, el dueño de Playboy. Él también había escrito un guión de Iron Man junto a Jeff Pintar, el guionista de Yo Robot, que tenía como villano a M.O.D.O.K. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar sobre Iron Man. Espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente y os adelanto que haremos lo mismo con cada una de las películas de Marvel. Pero bueno, por hoy acabamos con Iron Man. Sin más, nos vemos mañana en un nuevo vídeo.